Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Entonces, como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de historia universal que aparecieron en la guía oficial de la UNAM para ingresar al nivel licenciatura. Aquí vamos a atender el área 3. Recuerden de qué es el que se refiere a las ciencias sociales. Todos aquellos que van a estudiar una carrera como economía, sociología, administración, comunicación, pues tienen que resolver la guía del área 3 y en lo que a mí respecta, les voy a ayudar con la materia de historia universal. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera pregunta. Dice la número 93. Dentro del materialismo histórico, las relaciones de producción constituyen, y entonces recuerden de que en clase yo les hablé de este esquema. Lo que hizo Carlos Marx fue analizar a la historia universal de manera económica y cuando nos habló del modo de producción, nos habló de una estructura económica o también de una superestructura. Y entonces observen cómo dentro de la estructura económica están las fuerzas productivas y más abajo están las relaciones de producción. Esto es lo que viene ahí en su examen. Les están preguntando en dónde se encuentran las relaciones de producción. Puede ser en la estructura económica o en en la superestructura ideológica. Y entonces tenemos que responder de que las relaciones de producción se encuentran dentro del factor económico, como viene indicado aquí en nuestro esquema. Una vez dicho lo anterior, vamos a regresar a nuestro examen y vamos a responder de qué es la base económica o lo que es lo mismo, la estructura económica. Y observen cómo también ahí está el inciso B hablándonos de la base ideológica, lo que sería la superestructura en el documento que les acabo de mostrar. Vamos a continuar con la pregunta número 94. Dice aquí, en la doctrina política del absolutismo, recuerden de que durante el absolutismo, pues existe esta relación en donde el rey es el que tiene todo el poder en concordancia con el alto clero. Más abajo está la nobleza y más abajo están los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Y entonces tenemos que definir aquí al absolutismo. Dice el inciso A, pueblo es quien determina de manera absoluta su voluntad por medio del voto. Recuerden de que en ese momento el rey no considera ciudadanos a la gente del pueblo, sino más bien súbditos, y el pueblo no tiene nada que decir en temas de política. Por eso es de que el rey se asume como absoluto. En el caso del inciso B, poder se ejerce de manera compartida entre el monarca y el parlamento. Para ese momento el parlamento ni siquiera existe. Por eso es de que se le llama a esta forma de gobierno absoluta, porque el rey es el que tiene el poder absoluto ahí en la monarquía. Dice el inciso C, ejercicio del poder es detentado un partido único. Recuerden de que en ese momento palabras como parlamento, como partidos políticos, ni siquiera existen. El rey se asume como esto por derecho divino. Quien lo determinó para ocupar esa posición fue Dios mismo a través de la iglesia y el pueblo no tiene nada que decir en este sentido. Y entonces ya eliminamos todos los otros incisos y nos quedamos con el que responde de manera correcta a esta pregunta. El poder es ejercido por el rey sin considerar al parlamento. Este es el que tenemos que elegir como la respuesta correcta a la pregunta número 94. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a borrar todo lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta número 95. Dice, uno de los factores que propició el origen de la revolución industrial en Inglaterra fue. Ustedes saben de que James Watt inventó su máquina de vapor hacia el año de 1769. Esta inmediatamente se puso en marcha, pero en los telares mecánicos, entonces fue ya energía movida a través de vapor. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el inciso A, el desarrollo de la industria textil, fue esto uno de los factores que propició el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra.
precisamente esto propició el desarrollo de la industria textil. Vamos a borrar todo lo que anoté y voy a continuar con la pregunta número 96. Entonces dice más abajo en nuestro documento, fueron elementos que permitieron la unificación de Alemania en 1871. Ustedes saben de que previamente Alemania había tenido una guerra con Francia, la que se determina guerra franco-prusiana. Anotemos de este lado, guerra franco-prusiana, prusiana, porque fue una guerra entre Prusia y Francia en la que ganó Prusia y esto le permitió unificarse a Alemania. Recuerden de que Prusia es una de las provincias de Alemania que para ese momento está muy industrializada. Entonces, por eso cuando se unifican, pues en mucho se debe a esta industrialización que tenía Prusia en ese momento. Pero antes, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, anotemos de este lado, Otto von Bismarck, Bismarck estableció una unión aduanal entre todas las provincias alemanas para que pudieran comerciar entre ellas. Y esto ayudó precisamente a que se reconocieran como pertenecientes a un mismo país. Por eso es que cuando ganan la guerra se terminan unificando en lo que actualmente es Alemania. Por todo lo que acabamos de decir, vamos a elegir al inciso D como el que responde de manera correcta a la pregunta número 96. Voy a borrar todo lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta número 97. Dice más abajo, la segunda mitad del siglo XIX se vio caracterizado por el imperialismo. Como ejemplo de ello, Inglaterra dominó a Bélgica y Rusia a. Ustedes saben de que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales dominó a India desde el año de 1777. Anotemos aquí Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Y entonces dominó precisamente a India desde el año de 1777. Ese es el año en el que Inglaterra va a dominar este país. Por eso es de que aquí nosotros tenemos que anotar a este país, India. Cuando nos preguntan a nosotros de Bélgica, pues ustedes saben de que en el año de 1885 se llevó a cabo la conferencia de Berlín en la que se determinaba cómo se iban a repartir África, todos los países imperialistas para ese momento. Me refiero a Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y por supuesto Bélgica. Anotemos aquí conferencia de Berlín de 1885. Y entonces esta conferencia se hizo a pedido del monarca belga de ese momento. Ustedes saben de que en ese momento el monarca belga era Leopoldo II. Entonces, cuando se llevan a cabo este reparto a Bélgica, le corresponde en el Congo belga. Entonces, vamos a anotar aquí el Congo. Y ya finalmente, chicas y chicos, pues estamos hablando de que también para la segunda mitad del siglo XIX, Rusia continuaba expandiéndose, ahora ya no hacia Siberia, sino continuaba bajando hacia el sur de Asia y entonces casi chocaba con los territorios de Inglaterra. Recuerden de que al norte de India pues está precisamente Pakistán y Rusia lo que conquistó en ese momento fue el Turquestán. Entonces también ahí existía cierta rivalidad entre Rusia e Inglaterra por el norte de ello. Entonces, para tema de nuestro examen, este es el inciso que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Es el inciso D el que tenemos que elegir como la respuesta correcta. Vamos a hacerlo y vamos a continuar con la siguiente pregunta, la número 98. La Triple Entente fue una alianza militar integrada
Recuerden de que lo primero que se firmó fue la Entente Cordiale entre Inglaterra y Francia en caso de que Alemania comenzara con las hostilidades. Y ya finalmente Rusia se terminó anclando a la Triple Entente. Y ustedes saben que de esta manera fueron a la guerra en el año de 1914. La Triple Entente con la Triple Alianza conformada esta última por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y entonces fueron estos dos frentes los que se debatieron al momento de la Primera Guerra Mundial. Recuerden de que al principio Italia se declara neutral y posteriormente se pasa al bando de la Entente. Voy a bajar aquí nuestro documento y vamos a continuar con la pregunta número 99. Consecuencias económicas, políticas y social, respectivamente, de la Gran Depresión de los Estados Unidos de Norteamérica en 1929. Y entonces ustedes saben de que al terminar la Primera Guerra Mundial, los aliados, países como Inglaterra y Francia, si bien terminan como triunfadores, pues también hay que decir de que están devastados tanto territorialmente como económicamente. Y entonces esto hace que los Estados Unidos se atribuyan la tarea de ser los acreedores económicos, es decir, prestar dinero a los países europeos para que logren recuperar su economía. Sin embargo, son años difíciles y para el año de 1929 se desata la crisis ahí en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y aquí nos están preguntando cuáles son las consecuencias de esta crisis económica. Dice el inciso A, aumento de huelgas, liberalismo económico y triunfo del socialismo. No puede ser el liberalismo económico porque a partir de ese momento lo que se va a hacer es borrar al liberalismo económico como corriente económica y en su lugar se va a colocar al Estado benefactor. Entonces tampoco va a triunfar el socialismo. Por lo tanto, el inciso A no lo podemos considerar como opción de respuesta correcta. En el caso del inciso B, quiebra de bancos. Esa sí fue una consecuencia de la crisis de 1929, el New Deal. Recuerden de que en español esto se dice como el nuevo trato. Al final fue una política económica que implementó el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para salir de la crisis económica. Pero ustedes saben de que el Estado benefactor dice que el Estado sí tiene que intervenir en la economía. Fue por ello de que el Estado puso topes de producción y también subsidió al empleo. Sin embargo, continuaron las huelgas. Por todo lo dicho anteriormente, es el inciso B el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Y ya finalmente vamos a eliminar los otros incisos. El C dice liberalismo económico, triunfo del socialismo y New Deal. Recuerden de que el liberalismo económico se hace a un lado. El inciso de New Deal, quiebra de bancos y liberalismo económico. Otra vez ahí el liberalismo económico. Esto es lo que se hace a un lado y en su lugar se establece una nueva corriente económica conocida como el Estado benefactor, que fue la que implementó el presidente Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. Una vez dicho todo lo anterior, voy a borrar todo lo que anotamos de este lado y vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Dice la número 100. Entonces, regímenes militaristas de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, antisemitas y antidemocráticos. Y entonces, en 1922 llega a Italia Benito Mussolini precisamente con esta nueva corriente de pensamiento. Están en contra del socialismo, están en contra de los judíos y también son antidemocráticos. Y es lo mismo que va a implementar Hitler ahí en la Alemania a partir del año de 1933. Recuerden de que posteriormente, entre ellos dos,
le ayudan a Francisco Franco a que derribe la República allá en España y en su lugar coloque la Falange. Y entonces estos son los regímenes militaristas. Aquí incluso les están diciendo cuáles son las características de ellos. Vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial invadió a Polonia. Recuerden de que este es el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos que anotar a Hitler. Fue él quien precisamente invadió Polonia. Posteriormente dice, dirigió las tropas en el frente de Europa del Este. Ustedes saben de que la URSS va a la guerra y en este momento está como el líder Stalin y logra vencer a los alemanes en la Europa del Este. Y finalmente Winston Churchill, que era el primer ministro británico, firmó la Carta del Atlántico con Franklin Delano Roosevelt en el año de 1941. Y ustedes saben de que se trataba de determinar qué era lo que iban a defender. Ellos al firmarla se pusieron de acuerdo en defender a la democracia, al capitalismo y por todo lo dicho anteriormente es el inciso D el que responde de manera correcta a la pregunta 101. Vamos a señalarlo, voy a borrar todo lo que anoté y nosotros vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Entonces denme un segundo y dice la pregunta 102. Durante la presidencia de Espacio concluyó la guerra de Vietnam mientras que bajo el gobierno se desintegró la URSS. Ustedes saben de que la guerra de Vietnam termina en el año de 1975 y para 1976 Vietnam surge como una república autónoma y además adquiere el régimen socialista como modo de producción. En ese momento está como presidente allá en los Estados Unidos Richard Nixon a Johnson, pues lo único que demostró fue precisamente su incapacidad para sacar avante esta guerra, ¿verdad? Y para cuando llega Nixon, pues no le queda más remedio que aceptar el triunfo de los vietnamitas. En el caso de lo que está más adelante, dice, mientras que bajo el gobierno de Espacio se desintegró la URSS. Ustedes saben de que en 1985 él mismo llevó a cabo las políticas de apertura económica, pero también de apertura política, la perestroika y el glasnost respectivamente. Y con ello ya se anunciaba el desplome de la URSS. Sin embargo, va a ser hasta el año de 1991 cuando Boris Yeltsin dé un golpe de estado y finalmente haga caer a la URSS. Por lo dicho anteriormente, tenemos que anotar aquí de que fue durante la gestión de Mikhail Gorbachev al frente de la URSS que esta se terminó desintegrando. Vamos a señalar al inciso A como la respuesta correcta a la pregunta 102. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y dice más adelante nuestra pregunta 103. En el marco de la Guerra Fría estalló la Guerra de los 6 días, un conflicto que surgió en Medio Oriente y se le denominó, ustedes saben de que en el año de 1948 la ONU da su aprobación para que se funde el Estado de Israel, pero en ese momento tienen que expulsar a los musulmanes y esto no le gusta a la comunidad árabe y hace que se desate una guerra, la cual se denominó de los 6 días. Y al final se trata de que es el inciso C el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Voy a borrar todo lo que anoté y nosotros vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Entonces, denme un segundo y vamos a continuar con la pregunta 104. Una característica del movimiento independentista de Espacio fue que condenó la política de discriminación y segregación social. Recuerden de que Sudáfrica por muchos años padeció esto. La población de color blanco sabían que eran minoría y se querían proteger.
Para ello implementaron una política racial que se llamó el apartheid. Con ello se separaba a la comunidad blanca de la comunidad negra. Sin embargo, Nelson Mandela llevó a cabo esta lucha social, fue encarcelado y posteriormente se convirtió en el primer presidente de piel de color en ser el presidente de Sudáfrica. Anotemos de este lado. Y del otro lado nos están diciendo, mientras que se propuso la creación de un Estado único a través de la no violencia y la resistencia pasiva. Ustedes saben de que Mahatma Gandhi llevó a cabo esta resistencia pacífica hasta que finalmente se reconoció a India como un país totalmente independiente. Entonces, esto es lo que completa de manera correcta al fragmento que tenemos aquí en la pregunta 104. Por todo lo dicho anteriormente, es el inciso B el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Dice la número 105. Fue uno de los hechos de mayor relevancia de los cambios políticos de finales del siglo XX en la Europa del Este. Para responder a esta pregunta es muy importante observar en dónde ocurrieron estos hechos a finales del siglo XX. Entonces, porque esto es lo que nos va a llevar a contestar de manera correcta. Europa del Este. Entonces, la Europa occidental, saben ustedes que se refiere a Francia, a España, a Portugal, y la Europa del Este se refiere a Polonia, a todos estos países. Y entonces la guerra del Golfo Pérsico se libró precisamente ahí en Kuwait. Entonces, cuando se intentó invadirla y los Estados Unidos no lo permitieron, y en ese momento se libró la guerra del Golfo Pérsico. Por lo tanto, eliminamos al inciso A como opción de respuesta correcta. La Guerra Fría, ustedes saben de que fue en dos frentes. Por un lado, la URSS socialista y del otro lado, Estados Unidos capitalista. En el caso de la caída del muro de Berlín, esto sí ocurrió en Europa del Este. Se refiere a el año de 1989, cuando finalmente cae este muro de Berlín y Alemania queda totalmente unificada. Entonces vamos a señalar de que es el inciso C el que responde de manera correcta. Y ya en lo que se refiere a la guerra de los Balcanes, pues ustedes saben de que estas tuvieron lugar antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial. Y el inciso C es el que responde de manera correcta a la pregunta 105. Dice la número 106. ¿Cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Ustedes saben de que él fue el creador de la World Wide Web, lo que al día de hoy se conoce como el WWW. Andamos aquí, World Wide Web. Entonces, y esto lo llevó a cabo en el año de 1990. Por lo tanto, Timothy Lee Berners es un científico británico que desarrolló el Internet tal cual lo conocemos hoy en día. Por lo dicho anteriormente, es el inciso C el que responde de manera correcta. Y hasta aquí acabamos de terminar de resolver las 14 preguntas de su guía para ingresar al nivel licenciatura en la máxima casa de estudios, en la UNAM. Y recuerden de que nosotros nos abocamos a el área número 3. En este video resolvimos reactivos del área 3 de la materia Historia Universal. Recuerden de que el área 3 es lo que se refiere a las ciencias sociales. Y pues nada, chicas y chicos, si les agradó el video, no olviden dejar su like, suscribirse, y nosotros nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien todas y todos.